Hola primates, bienvenidos a este segundo video de evolución en donde platicaremos sobre los otros mecanismos que tiene el proceso evolutivo. En la sesión anterior habíamos revisado que la evolución no solamente es un hecho natural, es un fenómeno y también es una teoría. Entonces, nosotros vamos a revisar hoy qué otras manifestaciones tiene la evolución, qué otros mecanismos tienen. Y partimos del que ya habíamos revisado, que es el de la selección natural. Previamente habíamos visto que era un proceso probabilístico en el cual las estrategias que tienen los organismos pues son sometidas a una presión y a través de esta presión pues son ciertos rasgos los que pasan a la siguiente generación. Ahora, dentro de la selección natural hay tipos de manifestaciones donde no necesariamente ese rasgo marca la supervivencia, sino es un rasgo que se sigue seleccionando, pero con algunas diferencias. Hoy vamos a hablar de lo que es un tipo de selección que le llamamos selección artificial. Esta se distingue de la selección natural, funciona igual que la selección natural, con los mismos principios, sin embargo, con una característica muy obvia, que le llamamos selección artificial, dado que la intervención humana o incluso alguna relación entre especies podría modificar o dirigir ciertos rasgos. El caso más notado es el que ya hemos revisado de los perros. Los perros se vuelven el organismo como más diverso, por eso encontramos razas en los perros, porque ha sido tan modificado por la humanidad que hemos hecho o chapado diferentes formas por los sistemas de reproducción. Esa es la pregunta que tiene Darwin en el origen de las especies. ¿Por qué hay tantos tipos de vegetales y tantos tipos de animales domésticos y en la naturaleza tal vez la variación no es tanta? Esta variación, pues Darwin la estudia mediante lo que es la selección artificial. De hecho, es el primer capítulo del origen de las especies. En este texto, en este texto inicia con un planteamiento de Darwin sobre las características que tienen los animales de granja de los ingleses. Y bueno, lo que encuentra es que más bien lo que ha ocurrido con estos organismos, tanto vegetales como animales, es que se ha ido modificando un rasgo específico. Este animal que ven aquí es el ancestro común que tienen todos los cánidos. Este es el nombre. Y bueno, este es un perro moderno, un perro doméstico moderno, porque hay perros salvajes. Pero de aquí descienden, este es el ancestro que tienen en común todos los cánidos, todos los coyotes, todos los lobos, todos los perros domésticos, todos los perros salvajes, que presentan ciertas características. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la cola caída, la forma de las patas traseras, el hocico o el cráneo que se tienen, el tipo de orejas, aunque no son muy largas a los perros comunes. Bueno, comunes me refiero a los domésticos, al Canis familiaris. Bueno, todos estos rasgos, dado por la selección artificial, hemos hecho un producto como este. Tratemos de imaginar cómo funciona la selección artificial. De un conjunto de organismos funcionan con las mismas características. Imagínense cómo surgieron los beagles, por ejemplo, los perros como la raza que están viendo aquí. Este pues es un beagle. Bueno, los beagle tienen una característica, bueno, tienen muchas características en su comportamiento, pero también en sus atributos físicos. Lo que más destaca son las orejas caídas hacia el frente, es el perro con el segundo olfato más potente, y también la cola alta. Si ustedes ven, estos rasgos son muy diferentes a los que presenta este animal de arriba. Entonces, imagínense que somos unos granjeros y tenemos una camada de 6 perritos. Los perros tienen una forma lupoide. Forma lupoide quiere decir que tiene rasgos muy similares a los de un lobo, a lupus, a cualquier lupus.
Ahora, por ejemplo, las orejas paradas, ¿sí? Imaginen que el perro que reproducimos es de orejas puntiagudas y paradas, ¿ok? No sé, eso ya lo hemos pensado, ¿no? Como un pastor alemán, por ejemplo. Eso sería un perro lupoide. En el caso de los beagles, pues el rasgo que vemos es que la oreja está caída. Ahora imaginen que los perritos que nosotros reproducimos vienen de un perro lupoide, un perro como este. Y uno de ellos tiene las orejas caídas, ¿sale? Tiene las orejas así, caídas, ¿vale? Ay, disculpen mis dibujos. Aquí vamos a dibujarle así como el hociquito. Bueno, pues ahí está, ¿no? Imagínense que solamente tiene las orejas caídas, como los beagles. Ahora, cuando a lo mejor los rasgos pudieron haber sido, el rasgo de las orejas caídas pudo haber sido un rasgo que al granjero le pareció agradable, más dócil, etcétera. Pero a lo mejor a la hora de salir a cazar, este perro con las orejas caídas tiene un mejor resultado en la caza que los que tienen las orejas paradas, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es algo que ocurre. El aire que golpea el rostro del perro se retiene más tiempo por golpear las orejas y mantiene los olores más tiempo al frente del perro, por lo cual pueden ubicar mejor los olores. Si se fijan, todos los perros sabuesos tienen orejas caídas. Una pregunta que Darwin hace en El origen de las especies es si los perros que tienen esta forma, híjole, ya no sé, ya no me acuerdo si es en ese o en la domesticación de los animales. No me acuerdo, pero es una hipótesis muy buena de Darwin. Propone que los perros que tienen las orejas caídas, como tienen un rasgo más diferente al de los lobos, ¿sí? Han pasado por más procesos de selección, lo cual ahora ya sabemos genéticamente que es correcta esa intervención. Saludos a los canes que están ahí afuera ladrando, como siempre. Entonces, bueno, este rasgo de aquí, el de las orejas caídas, ¿sí? Se vuelve un rasgo diferencial a la de los demás perros, porque este perro pudiera tener a lo mejor una ventaja al cazar. Otro de los rasgos que tienen los beagles, por los cuales se usaban para la caza de zorros en Inglaterra, es la musculatura de las patas traseras y de las delanteras, un poco de estos muslos que están aquí. Perdón, músculos. Lo que hace que tengan una potencia de sprint y sean muy rápidos, ¿sale? Sean muy rápidos. Entonces, por eso tienen estos rasgos para mantener ciertos olores, ¿sí? O para la carrera, ¿no? En este caso sería la carrera. La carrera. Bueno, entendieron. Pero bueno, aquí pasan los mismos puntos que habíamos visto previamente, solamente con una característica, ¿sí? La ventaja selectiva es seleccionada por el humano. ¿Qué diferencia hay entre la selección natural a la artificial? Que la artificial es dirigida, ¿sí? La otra es ciega, la natural es ciega. Es el mismo proceso, la selección artificial. Y Darwin duró mucho tiempo estudiando el siguiente tipo de selección que le llamamos selección sexual. La selección sexual es otro tipo de proceso que también genera cambios en los organismos, pero ustedes pueden encontrar que el rasgo que se selecciona, ¿sí? Es también dirigido, pero es dirigido más por los rituales de apareamiento que tienen los organismos, ¿sale? Cuando se selecciona un rasgo, pero para el acceso a la reproducción, entonces estamos en la selección sexual, ¿ok? Como ustedes lo saben, la mayoría de los organismos, incluso en vegetales también se ven, hay rituales de apareamiento. El ritual o sea, para que un organismo se reproduzca tiene que pasar muchísimos filtros. Esos filtros son cuellos de botella. Por ejemplo, el primer cuello de botella sea que un organismo llegue a su etapa fértil, ¿vale? O sea, que llegue, eso puede
pues, puede escucharse como algo automático, pero la verdad es que para que un organismo se pueda reproducir, pues tiene que ser fértil. Esa es una primera barrera, es una primera selección. Los organismos que no son fértiles, pues no van a poder acceder a pasar ese rasgo a la siguiente generación, ¿vale? Luego, otra barrera es que llegue a la madurez. Cuando llegue a la madurez, no solamente tiene que ser fértil, sino tiene que llegar a una una etapa reproductiva. Esa etapa reproductiva, pues, va a estar llena de lo que son rituales de apareamiento. Si hace bien el ritual y es seleccionado por uno de los organismos que esté dirigiendo el ritual, en los mamíferos la mayoría de los organismos que dirigen los rituales de apareamiento son las hembras. Esto no siempre pasa, en los insectos muchos son los machos los que dirigen los rituales de cortejo. Y también en algunos pájaros se ha visto esta inversión, ¿no? Hay hembras que lo hacen, hay machos que lo hacen. Pero la selección sexual es cuando en estos filtros de reproducción pues se van seleccionando ciertos rasgos. Entonces, aquí pues tenemos la definición y lo que provoca la selección sexual. Bueno, la primera pregunta que me pueden hacer es, o que se están haciendo tal vez ¿es un rasgo dirigido o no? O la selección es un proceso, la selección sexual es un proceso dirigido o no. Aquí la respuesta es un poco ambigua porque sí estamos viendo que las hembras, en el caso de los mamíferos que ven en pantalla, seleccionan a ciertos pues machos, en este caso, y podrían ustedes decir, eso lo hace ser un rasgo dirigido. Pero no es de que los leones o las leonas más bien piensen así de, ese es más atractivo o lo que sea. Por lo general son conductas que pudieran estar fijadas, que pudieran ser instintivas o impulsivas. Entonces, a lo mejor no es tanto una voluntad, no es que la leona piense, ese es el león más atractivo, ¿no?, de la sabana. No es de que lo hagan como un acto consciente. Nunca piensen en la selección sexual como un acto consciente. En los humanos sí ocurre de esa manera. Pero a pesar de tener cierta conciencia los humanos, nosotros no nos damos cuenta porque ciertos atributos son atractivos en una cultura y no en otra. En los humanos siempre tenemos que considerar la cultura, ¿sale? Como lo hemos visto en las sesiones. Digo, también en los animales. Los animales que tienen cultura también lo tenemos que mostrar. Ahora, en la selección sexual, ustedes van a encontrar un fenómeno que se llama dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es cuando un organismo de la especie, según su sexo, es diferente al del otro sexo. Aquí están viendo una especie dismórfica, ¿sí? Dismórfica sexual. La hembra y el macho son diferentes en rasgos de comportamiento, en rasgos anatómicos, en rasgos fisiológicos. Eso pudiera manifestarse. Es decir, por ejemplo, en mamíferos, los machos tienden a ser más grandes, ¿sí? En el caso aquí del león lo pueden ver, ¿no? Este león sí es más grande que esta leona. Vean qué rasgos no tiene la leona, que sí tiene el león. Obviamente es la melena. La melena es el rasgo de selección. Incluso los leones compiten entre ellos. Hay una competencia dentro de esa especie. Ahorita vamos a ese concepto. Y lo que encuentran es que hay peleas y muchas de esas peleas pues tienen consecuencias como que les rompe, pueden morir, muchos leones pueden morir en estas competencias, en estas luchas. No necesariamente competencia y lucha es lo mismo, pero pueden perder pelaje de la melena y aquel que tiene una melena más frondosa tiene acceso al ritual de apareamiento, ¿vale? O sea, la melena es el rasgo que selecciona la leona. Hay atributos específicos que pudieran tener estos rasgos. Por ejemplo, no solamente se ha interpretado mucho que la melena les ayuda a proteger lo que es el cuello o esta parte vulnerable cuando tienen las luchas en los rituales de apareamiento. Aquí seleccioné dos especies que luchan, ¿no?, por reproducirse, pero no necesariamente la competencia es una lucha.
Voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, hay pájaros que lo que hacen es traer una piedra a una hembra, ¿sale? Y la piedra que le guste más a la hembra, a ese selecciona. O hay pájaros que hacen un nido antes como ritual de cortejo. Hay despliegue de habilidades, por ejemplo. Hay pájaros que cantan. O hay un pájaro sudamericano que hace una pirueta frente a la hembra y si repite la pirueta varias veces, la hembra lo pudiera seleccionar. Y hay una competencia como de piruetas. O sea, no necesariamente tienen que pelear a muerte por el derecho. Es todo por el derecho a reproducirse. Perdón, no derecho. Por el acceso a reproducirse. No dije derecho, ¿eh? Por el acceso a reproducirse. Esto es una idea muy antropomorfizada de la naturaleza, donde creen que el macho alfa es aquel que lucha sobre todos y se queda con la hembra. Eso es falso. Falso, falso, falso. Repito. Ok, entonces, el rasgo dismórfico, en este caso de la melena, los rasgos también pueden tener ciertos atributos como colores, tamaños. En el caso de los leones, estos leones africanos, eh, el rasgo que se selecciona más es lo oscuro que es la melena. Se ha visto que aquellos leones con la melena más oscura y frondosa es los que seleccionan las hembras, ¿vale? Ahora, en las jirafas, ustedes y yo habíamos platicado en sesiones previas sobre el largo del cuello, esta estructura pues ya más llamativa de las jirafas. Bueno, las jirafas también tienen un ritual de apareamiento, de competencia entre sí, una lucha. Golpean sus cuellos unos con otros para, ¿cómo se dice? Pues para ver quién se queda con el acceso reproductivo bueno, que pasa después, ¿no? Sin embargo, habíamos visto que no todo rasgo, como lo interpretamos, sirve para eso. En este caso, por eso les digo que la evolución juega un poco con la forma en la que pensamos, porque nuestra cognición está hecha para llegar a conclusiones. Entonces pensamos que un animal tiene el cuello largo y hace este tipo de rituales. Digo, no hace este tipo de rituales, sino más bien lo usa para comer de árboles. Y miren, aquí está un árbol y pues aquí están peleando. En realidad el cuello de las jirafas es un rasgo de selección sexual. Y ocurre lo mismo, en un proceso de diversificación de rasgos. El rasgo, el rasgo aquí no es para la supervivencia, sino es para la reproducción. Cuando está dirigido a la reproducción, chan chan, tenemos la selección natural, ¿vale? Ok, ¿qué preguntas pueden surgir después de ver lo que es el proceso evolutivo? Son 3 criterios que hay que establecer muy, muy, muy claramente. Primero, y es una de las preguntas que Darwin batalló mucho para dimensionar y de hecho no contestó. Actualmente mucha de la teoría evolutiva clásica de Darwin pues se ha perfeccionado con nueva evidencia. Muy bien, ¿es un rasgo que aumente la probabilidad de supervivencia del organismo? A eso le vamos a llamar adaptabilidad. Eso es una de las preguntas que hacemos cuando vemos un rasgo. La adaptación es una palabra que se usa mucho en evolución, pero aquí se los voy a poner muy claramente, ¿sí? No todo lo que sucede, aquí faltó un lo que sucede en la naturaleza es adaptación. Eso lo vemos un poquitito más adelante, ¿ok? Adaptación significa, ok, ¿qué cosas tiene la adaptación como concepto? Bueno, la adaptación es un rasgo que sea ventajoso, que permita la supervivencia y, obviamente, si permite la supervivencia, pasa a otra generación. El rasgo pasa a otra generación. Sin embargo, no todos los rasgos que vean en un organismo son adaptativos. Grábense eso mucho, mucho en la cabeza. No todo en la naturaleza es adaptación. Hay rasgos que no son adaptativos, ¿vale? Hay rasgos que pudieron haber sido adaptativos y luego ya no lo son, ¿sí?
Hay rasgos que nunca fueron adaptativos. Hay rasgos que siguen apareciendo. ¿Sí? Hay rasgos que fueron adaptativos porque algún ancestro común le fue adaptativo, pero a nosotros no, como el apéndice. Bien, o las muelas del juicio o estas cosas siguen apareciendo. Muy bien, esa es la primera pregunta. ¿Es un rasgo que aumente la probabilidad de supervivencia del organismo? Si sí, entonces es un rasgo adaptativo. Si no, pudiera ser otro tipo de rasgo. Después vemos esos nombres. ¿A qué nivel ocurre la diferenciación del rasgo? ¿A qué nivel ocurre el proceso evolutivo? ¿Ocurre a nivel de grupo? ¿Ocurre a nivel de individuo? ¿O ocurre a nivel de gen? Ustedes ya vieron con el gen de la osa y su pelaje y el camuflaje en dónde ocurre esa diferenciación. Ese rasgo se manifiesta a nivel gen. Hay rasgos que puedan ser comportamentales y estén en el individuo o podamos verlos también en los grupos a un término más amplio. Bueno, ¿cómo se presenta el rasgo en unidades de tiempo? Algo muy importante en la teoría evolutiva es saber cuánto, el tiempo, el tiempo que toma el que se ajuste un rasgo a que se uniforme en una población. Normalmente encontramos que un individuo tiene ese rasgo, ¿sale? Como por ejemplo el gen de la osa. ¿Y en cuánto tiempo ese gen empieza a diversificarse en una población para que al paso de generaciones nosotros hagamos la imagen de que tenemos un oso con ese pelaje? ¿Cuánto tiempo pasa? Puede ser semanas, perdón, generaciones o 2 generaciones, pueden ser siglos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Son 3 preguntas. ¿A qué nivel ocurre? Grupo, individuo, gen. En cómo se manifiestan en unidades de tiempo y si es un rasgo que permite la supervivencia del organismo. ¿Sale? Son 3 preguntas que siempre hay que tener al lado cuando estamos analizando un rasgo. Luego, vamos ya para terminar. Es típico, una pregunta típica que surge en la clase. Ahora, la teoría clásica de Darwin, que es lo que hemos visto, es la que proviene de los libros del canon de Darwin, iniciado con El origen de las especies, luego seguido por el libro de La expresión de las emociones en los animales y el hombre, un libro que les recomiendo mucho, sobre todo si van por lado de comportamiento, y el otro libro que es El origen del hombre o El descenso del hombre, como debe haber sido traducido, pero le pusieron El origen del hombre. Esos 3 libros son el canon de Darwin. El canon de Darwin son de donde surgen las primeras preguntas y donde se edifica la teoría evolutiva clásica. A Darwin le tenemos que hacer una gran reverencia en el sentido de homenaje, dado que encontró un proceso, el proceso de la evolución, pero también explicó la evolución mediante un mecanismo que es la selección natural y la selección sexual. Lo que ven en la diapositiva en el lado izquierdo, la teoría evolutiva clásica es haber descubierto 2 mecanismos de diversificación, ¿sí? Que es la selección natural y la selección sexual. Y obviamente el concepto de evolución es una cosa de Darwin y Alfred Russel Wallace. Recuerden que la teoría evolutiva clásica tiene 2 autores, Darwin y Wallace. Ahora, la permanencia de rasgos es una de las cosas que caracteriza a estos 2 mecanismos, pero no son los únicos que hay en la naturaleza, son los únicos que Darwin escribió o que descubrió, porque pues les tengo una noticia, se murió, ¿no? Entonces, la teoría evolutiva clásica manifiesta nada más 2 tipos de mecanismos de diversificación. O sea, la evolución como fenómeno, como hecho natural, tiene mecanismos para que se vean esos cambios y esa variabilidad en los organismos y en la naturaleza. Entonces, hay 2 mecanismos que descubre Darwin. Ya los vimos, selección natural y selección sexual. La selección artificial, pues es un subtipo que está en la natural, más que esa ocurre con los humanos, ¿vale? Ya la vimos. Ahora, a esta teoría clásica, estos 2 mecanismos le llaman que estudian rasgos de permanencia estudia la permanencia de los rasgos, ¿sí? Cómo son seleccionados los rasgos. Sin embargo, la teoría clásica entró en una pausa, dado que Darwin nunca pudo explicar cómo pasaban los rasgos de una generación a otra, lo que nosotros ahora sabemos que se llama herencia como fenómeno.
No es de que Darwin no supiera de la herencia, sí, lo que pasa es que no sabía cómo funcionaba. Uno de los libros que se queda en el librero de Darwin es Las leyes de la herencia, de Gregory Mendel. Y la teoría evolutiva pues tiene una pausa y en siglos posteriores, incluso en el que estamos, se anexan nuevos mecanismos de diversificación, que son los que ven en la pantalla. La teoría sintética de la evolución se le llama así porque junta la genética, ¿sí?, y la teoría clásica de la evolución, es decir, lo que Darwin encontró como selección natural, ¿sí? Entonces, tenemos 5 mecanismos de diversificación. Uno, la selección natural, la mutación, la recombinación, el flujo genético, la deriva genética. La diferencia de estos de la izquierda a los de la derecha es esto, ¿sí? Si esto lo habíamos visto, si los de selección natural los habíamos visto en la naturaleza de una manera aleatoria o probabilística, acá es mayor, la variabilidad es ciega, ¿sí? La selección no es de que vaya dirigida, ni incluso que podamos ver los cuellos de botella. Muchas veces, pues acá los podíamos explicar con el ambiente, con los individuos, con la competencia entre especies, etc. Acá, no, acá los genes actúan de una manera de combinación o de alteraciones y presentan cambios. Esto lo vamos a ver en sesiones adelante, lo que es la teoría sintética de la evolución. Por tanto, vamos a concluir lo que acabamos de ver. En la teoría evolutiva, la selección natural es el pilar o es el núcleo de la teoría. Sin embargo, los diferentes mecanismos de selección sostienen el funcionamiento de la selección natural. Están las mutaciones, está la deriva genética, ¿sí?, está el flujo genético, ¿sí?, está, me falta uno. La mutación, la recombinación, el flujo genético, la deriva genética. Ahí está, pues ahí está, son esas 4, ¿verdad? A ver, mutación, deriva genética, la recombinación. ¿Vale? Entonces, así se ve la teoría sintética de la evolución. Obviamente, pues aquí está las versiones pequeñas de selección natural, que es la selección sexual y la selección artificial, ¿vale? Entonces, algo así funciona la teoría evolutiva. El núcleo de la teoría es la selección natural, mientras los demás mecanismos los vamos a ver en la sección de genética. Bueno, eso es todo por hoy. Espero y se encuentren bien. Dejen comentarios si tienen dudas y nos seguimos viendo. Chao.